1:10, momento en el que nos sumergimos en el Archivo Provincial de Guadalajara de la mano de nuestro hombre en el archivo, de Rafael Lucas, que le tenemos aquí en los micrófonos de radio aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Bueno, pues vamos a ver una curiosísima historia que nos traes hoy, como me has dicho, que pasa por el activismo en contrario al régimen en el año 48, aquí en el centro de Guadalajara, ¿no? Sí, señor. Pues mira, ahora hace 75 años, pues porque este ocurrió Sí. entre enero y marzo de 1948, pues se llevó a cabo la detención de un grupo de activistas del Partido Comunista y de la CNT en un bar que se llamaba Bar, fíjate qué curioso el nombre, El Nido, que El parecía Nido. que estaba hecho a Sí, propósito. estaban allí todos los Bar, polluelos. efectivamente, Bar El Nido. ¿Dónde estaba este bar? Pues mira, este bar estaba ubicado en lo que en el expediente se da como calle Antonio del Rincón. Realmente es la calle Pintor Antonio del Rincón y ahora voy a pasar a explicar qué calle es esta. Es la calle que bajando desde la Plaza del Jardinillo en dirección al ayuntamiento por la calle Mayor. Cuando llegas a la esquina de Creaciones Ortiz, ¿Sí? esa calle que baja justo hasta la cuesta, antes llamada del Estudio, la cuesta de Cervantes. Pues eso es la calle Antonio del Rincón Es decir, bajamos y una perpendicular hacia la izquierda, ¿no? eso es, o Pintor Vale. Antonio del Rincón. Sí, sí, pues eso es esa calle. Y fíjate qué curioso, es una calle que está dedicada en Guadalajara a un pintor, este tal Antonio del Rincón, del que se ha discutido y debatido mucho sobre su existencia como pintor de corte y cámara de los Reyes Católicos y que se confunde en la historiografía del arte en España con otro personaje importantísimo que sí que fue pintor de cámara y de corte, que fue Hernando Fernando del Rincón. Entonces hay hasta una pequeña batalla entre los defensores de los que dicen que sí que existió Antonio del Rincón, que supuestamente nacería en 1446 en Guadalajara y murió en torno al año 1500, y otros que defienden que no, que se confunde su figura con el propio Hernando Fernando del Rincón. Hay un escrito de los escritos de Antonio Herrera Casado, al que yo respeto, por supuesto, muchísimo, que no sé si en el año 71 hace una defensa acendradísima de la existencia del tal Antonio del Rincón, y yo animo a quien lo quiera hacer, pues que en internet lo busque, porque además Antonio hace un relato interesantísimo de la vida de este pintor, que repito, está ahora mismo puesto en entredicho. Ya Antonio hizo aquella defensa porque un investigador del arte, Fernando Sánchez Cantón, que escribió una maravilla de catálogo de la gran pinacoteca española, que es el Museo del Prado, pues fue quien dijo que ese pintor no había existido. Entonces, en contraposición a lo que dice Sánchez Cantón, pues Antonio Herrera escribe ese artículo. Pero bueno, en esa calle, repito, al final de esa calle, en el número 6, estaba este bar El Nido. Eso, volvamos, dejamos Eso ahí es. abierta el debate de si existió o no existió. Efectivamente. Y vamos al bar El Nido, que fue donde el sitio del suceso, ¿no? Exactamente. Bueno, es el segundo lugar en el que la policía detiene a un grupo de personas, supuestamente grupo de personas, que están conspirando, y dice aquí un documento, dice que estaban allí blasfemando contra el Estado, que esto es muy curioso, y que el propio dueño no les había reprendido y no les había dicho nada. El pobre propio dueño, que luego contaremos qué le ocurre, porque no hay rastro en la prensa, José Luis, de todo esto. Pero bueno, ¿por dónde empieza este caso? Este caso empieza porque el 23 de enero de 1948, muchas personas de aquí de la ciudad sabrán dónde está, en una huerta de la Ronda de San Antonio, detienen también a otro grupo de personas de Guadalajara pertenecientes al Partido Comunista, y te voy a leer cómo dice el documento que redacta la Guardia Civil, y que estaban escuchando la radio internacional para saber qué pasaba con los exiliados rojos, dice el documento, que estaban en el extranjero. Entonces dice, bueno,
este excelentísimo señor, como continuación a mi escrito Patatín Patatán, en el que daba cuenta de la detención de varios individuos como consecuencia de actividades políticas extremistas en esta capital y averiguado de que en una huerta, cita en la Ronda de San Antonio, se habían celebrado algunas reuniones entre elementos comunistas y que a horas determinadas escuchaban emisiones extranjeras para estar al corriente de la actuación de los rojos españoles emigrados en el extranjero. Bueno, entonces, al final dicen que se procedió, dicen el día de ayer, el 23 de enero de 1948, se procedió a la detención de los vecinos de esta ciudad, Mariano Patatín, José Patatín, Felipe, Bonifacio, Vicente y Juan. No digo los apellidos por si acaso, no pasaría nada porque ya ha prescrito esto. Ha prescrito todo esto, efectivamente. Pero bueno, detienen a estas personas y además dice el documento, asimismo ha sido intervenido el aparato de radio con que escuchaban las emisiones citadas. Bueno, después de que detienen el 23 de enero a estas personas, días después se ve que a través de algún soplo de ellos, de los detenidos, pues la Guardia Civil, la sección de información de la Guardia Civil es conocedora de que en este bar El Nido se reúne otro grupo de personajes que pertenecen también tanto al Partido Comunista como a la CNT y que, como os he leído en el documento, estaban, supuestamente dice, blasfemando contra el Estado, pero ahí no acaba la cosa. El problema es que esta gente, cuando ya les detienen y los interrogan, estaban enlazados y en contacto con otra célula que había en Madrid, que estaban consiguiendo armamento, sobre todo bombas y pistolas, pues para llevar a cabo seguramente algún tipo de actividad que así se denomina actividad terrorista en aquellos años contra el Estado, contra el Estado franquista, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate la singularidad que tiene esto desde el punto de vista policial y judicial, porque a muchos de ellos los detienen como a unas 20 personas. Y ponen en libertad luego, porque yo creo que no pueden demostrar los cargos, como a la mitad aproximadamente. A unos los dejan aquí en Guadalajara, en la propia prisión provincial, tenemos incluso los expedientes de algunos de ellos, y a otros los mandan a Madrid, a algunas, porque de los que detienen, algunos son un hijo, bueno, unos son una familia que son un hijo, digo, un padre y 4 hijos de Madrid, también del Partido Comunista, que los hacen venir aquí a declarar, etcétera. A su vez, también la policía y la Guardia Civil son conocedores también por las delaciones y por las declaraciones de ellos, de que estos habían intervenido en un atraco en Barcelona, fíjate el lío que han montado, en un atraco en Barcelona y que habían utilizado, a través de las armas que habían utilizado, supieron que eran los mismos o parte de los que formaban estas células, tanto comunistas como de la CNT. Y además lo curioso del expediente, José Luis, es que les incautan 6.000 y pico pesetas, que las tenemos expuestas ahí, 6.000 y pico pesetas de dinero de la República, que obviamente ya no era de circulación legal, pero se ve que ellos lo guardaban pues con alguna, con algún deseo de que en algún momento, si volvía la República, pues pudieran utilizar... hacer uso de ese dinero, hombre, claro, que era un dineral, 6.500 y pico pesetas de dinero de aquellos entonces era un dineral. Bueno, entonces los detienen a todos, se demuestra el enlace y toda la relación con las células comunistas que se están armando en Madrid, pero aquí hay un caso muy curioso, y es que el bar El Nido, del que estamos hablando, lo clausuran. Y claro, es que vamos a ponernos en el contexto que no habían pasado todavía 10 años desde el final de la guerra. O sea, que estaban las cosas muy delicadas todavía. Efectivamente, claro, es que en aquellos momentos estamos viviendo el momento más duro del posfranquismo, de la propia represión, del control de la actividad política y lógicamente, el Estado franquista está ejerciendo un papel muy controlador y vigilante para que este tipo de células, fíjate, en una ciudad como Guadalajara no existieran y no tuvieran cabida, pero lo curioso es que en una pequeñísima ciudad como Guadalajara detienen a 20 personas activistas, a los que acusan además no solo de extremismo de izquierdas, sino de terrorismo. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Bueno, de esto yo he mirado en la prensa histórica, José Luis, y no aparece nada, absolutamente nada. Fíjate, lo único que hay es que
el dueño del bar, el pobre dueño del bar El Nido, que Eso, ahora vamos a volver a él, vamos ya al bar, verás, sí. este señor muere en 1970, de este sí voy a decir el nombre, se llamaba Esteban Raposo Gómez, creo. Y fallece en 1970, incluso hay una necrológica, no sé si es en Nueva Alcarria, Forles y Abejas, bueno. Entonces, el pobre señor este, al que le cierran el bar, supuestamente, él no era consciente de que estos que tenía allí bebiendo vinos por las tardes, que dice el expediente que blasfemaban contra el Estado, estaban de alguna manera conspirando y formaban parte de esa célula comunista y anarquista, ¿no? Entonces, supuestamente, él no lo sabía. ¿Pero qué hace el gobierno civil? Pues le cierra el bar y se lo tiene cerrado desde febrero a marzo. Pero curiosamente le clausura todo el bar, lo precintan todo salvo, dice el informe que aparece en el expediente sobre la clausura del bar, salvo una puerta que da a una parte de la casa, porque la casa de este señor, del propietario del bar, compartía la cocina. Se accedía a la vivienda desde el bar. Vale. Desde el bar, efectivamente. Y entonces, curiosamente, describe también el expediente, el informe, que tiene muchos pellejos de vino, que tiene latas de conserva, alimentos, etcétera, y que además al pobre también se lo prohíben vender. Claro, es que no sabía la policía y la Guardia Civil la conexión que había entre este señor y esas células que había ahí conspirando. Entonces, aproximadamente al mes, él escribe una carta que es muy, digamos, lacrimógena, vamos, y muy dura, diciendo que él vive de esto, que él ha sido fiel siempre al glorioso movimiento nacional, que siempre ha sido respetuoso con el Estado, con Franco, etcétera, y que además pertenece a la Falange Española. O sea, entonces, que él no tiene nada que ver con toda esta gente. La cuestión es que a los pocos meses levantan la clausura y le dejan al bueno de Esteban, que repito, falleció en 1970, pues reabrir su bar, que yo luego creo que he visto que debió estar abierto ese bar, no sé si lo cederían o traspasaría a la familia hasta los años 70. Pero, José Luis, lo curioso es que vamos por la vida pasando por los sitios, perdemos la conciencia y la visión que tenemos histórica, vamos, no la tenemos, porque yo es que en mi caso, fíjate que yo tengo ya unos añitos y no tengo constancia de haber visto un bar ahí en la vida. Y seguramente a lo mejor los que han vivido más en el centro de Guadalajara sí que conocerán ese bar, porque repito, creo que estuvo abierto hasta los años 80, pero vamos, yo en los años 80, que era ya un chico de 20 o 21 años, no me fíjate, así como estaba la escalerilla, ahí en la escalerita que baja desde la Plaza del Jardinillo, o estaban, bueno, todos los bares que hemos conocido, toda la gente de mi época, pero el bar El Nido no me suena. Pero lo curioso es que cuando yo vi este expediente y vi toda la cuestión que planteaba, el nombre del propio bar, con la casuística. Y con este hecho concreto me llamó mucho la atención, porque es que parece que los elementos estos se metieron allí precisamente por el nombre, Bar El Nido. No, seguramente conocerían al propietario. No había otro que se llamara, no sé, Bar La Trama. No, pues podía ser. Entonces, lo curioso de esta cuestión es eso, que a veces estamos en nuestra ciudad viviendo y estamos pasando cerca de un lugar, o de un portal, o de una puerta, y esa calle que todos transitamos poquísimo, fíjate yo, preparando, bueno, pues este programa de hoy, ayer cuando di calle Antonio del Rincón, digo, la voy a localizar en Google, digo, coño, está aquí, digo, pues esta calle he subido y he bajado yo 27 veces, digo, ahí no me suena nada que hubiera habido un bar, pero claro, cuando ya miro Antonio del Rincón, porque yo estas cosas me las preparo, José Luis, primero, pues para tener información y bueno, y porque tú me puedes preguntar y porque a nuestros oyentes, que creo que debemos respetar, la información que tengamos la tenemos que facilitar y esa es nuestra labor, ¿no? También informar, en este caso históricamente, de por dónde andamos y qué ha sido nuestra ciudad. Entonces, cuando miré lo de el pintor Antonio del Rincón, digo, fíjate tú qué cosas más curiosas que yo desconocía. Y yo, que soy historiador, que soy archivero, fíjate la de cosas que me pasan desapercibidas. Es verdad, y vuelvo a esto, lo que te decía, que seguramente que la gente que ha vivido más en la zona centro de Guadalajara, gente que tenga una edad, pues puede conocer esto del Ban Rincón, lo del pintor. Lo del pintor tengo mis dudas. Y todas estas cosas. Pero, repito,
que a veces estamos viviendo en nuestra ciudad en medio de, ahora mismo casi no digo el caos, pero de este alboroto en el que vivimos y no nos enteramos de lo que ha pasado 30 o 40 años, que no estamos hablando de la Edad Media, Claro. o 70, 75 años, como es este caso, en la historia de Guadalajara, la pequeñita historia de Guadalajara. Oye, tengo que preguntarte porque sabemos lo que fue del propietario de Menudo Soponcio, se llevaría el hombre cuando le precintaron el bar. Pero ¿qué fue de estos activistas? Porque que le agarraran con estas actividades en el 48-1 debía ser un problema bastante gordo. Pues ¿Qué fue haces de una ellos? pregunta muy, muy interesante porque, fíjate, yo me he leído el expediente, es un expediente único para todo, para los que detienen con la radio, que forman parte de todo digamos, el grupo de conspiradores. Hay unos que se ve que tienen más importancia que otros, pero es una cosa muy curiosa, y es que el gobernador civil, a medida que avanza la investigación, va liberando a mucha gente. Solo quedan de los 20, solo quedan presos, me parece que 4 o 5. Algunos se los llevan a Madrid, devuelven a Madrid a la cárcel a estos que te he dicho, que son el hijo, el padre y esos 4 hijos que vienen aquí a declarar, que forman parte de esa célula activista del Partido Comunista. Y luego sí que puedo adelantar, aunque no pueda decir los nombres, que dentro de ese grupo había personas de pueblos como Orche, Pareja, creo que alguno de Renera, porque claro, mencionan y venían aquí a reunirse a este bar, al bar El Nido. O sea, Sí. entonces, creo que que liberan prácticamente a todos, por supuesto, bajo vigilancia, Sí. porque tampoco tienen pruebas contundentes, pero creo y me parece, vamos, ahora quiero recordar que dejan en la cárcel a otros 4 o 5, incluso alguno envían a Madrid a alguna prisión. Fíjate, curioso, que yo creo que mandan a una prisión a uno que se llama Prisión Miguel de Unamuno, que también leí, fíjate tú, qué curioso. Prisión Miguel de Unamuno. Sí, que estaba en Madrid, sí. Creo que ahora recordar que leí que alguno de ellos o algunos de ellos los mandan a la prisión Miguel de Unamuno, que estaba en Madrid, fíjate tú. En fin, qué curioso y sobre todo qué numeroso era esta circunstancia, ¿no? Es decir, que venía gente de los pueblos de Guadalajara para juntarse en los corrillos y decir, a ver, qué es lo que está pasando por ahí que no nos quieren contar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Guadalajara fue una ciudad y prácticamente, gran parte de la provincia y Guadalajara hasta el final de la guerra fue una ciudad republicana. Entonces aquí había mucho activismo de izquierdas, digamos, y sobre todo es que en aquellos años, aunque luego desapareció, pero la importancia que tuvo la CNT fue enorme en la historia de España, en la guerra, en la República y, por supuesto, también el Partido Comunista, ¿no? Pero bueno, se ve que estaban sobre ellos y a través de que sería una delación también de algún vecino que les escuchó en la ronda de San Antonio, escuchando la radio clandestina, y dijeron, uy, avisarían. Y luego ya se puso en marcha todo el procedimiento de información y de averiguación por parte de esa sección que te digo de información de la Guardia Civil hasta que llegan a este bar El Nido, pero fíjate las ramificaciones que tiene con el atraco de Barcelona, los de Madrid, etcétera. Repito, una ciudad pequeñita como Guadalajara. Desde luego. Y la radio que se escuchaba sería, bueno, pues no sé, radios que estuvieran instaladas por Portugal o por los Pirineos. En Francia. El radio creo que se llamaba Radio Pirineos o Radio Pirenaica, que era la del Partido Comunista. Radio Andorra, Estación Pirenaica. También es una de esas, sí. Y eran radios del Partido Comunista generalmente y que les servía para saber cómo vivían los exiliados en Francia, en este caso, y mantener incluso una relación casi emocional y afectiva pues con esa gente que desgraciadamente por sus ideas pues se tuvo que ir de España, ¿no? Es que hace poco, estando de vacaciones, pues precisamente en Sofía, en Bulgaria, pues nos contaban la historia al contrario, cómo allí de manera clandestina se escuchaba Radio Europa, que eran locutores norteamericanos que les hablaban en búlgaro, pero digamos desde la otra parte de la frontera, tratando de llamar un poco a decir, oye, que las cosas no es como os las imponen allí, que las cosas al otro lado del muro son de otra manera, claro. Esa era una práctica común en todos los regímenes totalitarios, ¿no? Entonces, claro, muy perseguida, por supuesto, por lo que podía suponer y las consecuencias que podía acarrear. Pero bueno, anécdotas históricas de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por dárnoslas, Rafa de Lucas, y habrá que acercarse a ver esa vitrina y esas 6.500 y pico pesetas republicanas que tenéis expuestas en ella. Efectivamente. Muchas gracias, José Luis, que tengáis buen día.